Primeros pasajes para el mensaje de esta noche, el Evangelio de Lucas. Vamos a poner la mirada allí en el versículo 5 en adelante. Hablaremos esta noche sobre el tema experiencias de medianoche. Ese va a ser nuestro mensaje, experiencias de medianoche. ¿Estamos ahí ya entonces, hermanos? Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 5. Así dice la palabra del Señor. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Experiencia de medianoche. Hermanos, la medianoche es una frontera, es una línea divisoria que anuncia el final de un día y el comienzo de un nuevo amanecer. En la medianoche siempre hay experiencias, hermanos, que son lecciones imborrables. Al menos yo he contado 14 veces en la Biblia la palabra medianoche, y siempre acompañada de ella aparecen lecciones. Esta que hemos leído aquí, en los versículos anteriores, el Señor Jesús había enseñado a sus discípulos el Padre Nuestro. Esa iba a ser una guía, un modelo para orar a Dios. Y luego viene a hablarles sobre esta enseñanza, el amigo inoportuno. Usaremos los dos términos, el amigo inoportuno o el amigo importuno. Las dos palabras se usan, inoportuno o importuno. Importuno habla de alguien, hermanos, que es persistente, de alguien que persevera esperando una respuesta favorable. El importuno de esta historia estaba a la búsqueda de 3 panes, un préstamo de 3 panes. Había recibido una visita inesperada, no tenía qué ponerle en la mesa y entonces recordó a su amigo y ya estaba llegando la medianoche, dice el Evangelio. Y él fue a golpear, fue a insistir, a perseverar, a ser insistente, esperando una respuesta favorable, es decir, que el amigo le diera los 3 panes. Importuno es la palabra. Eso significa también, hermanos, crear una incomodidad, una molestia. Eso, hermano, habla de una pretensión. ¿La molestia cuál era? Que el hombre se había acostado. Y él le dice desde adentro: ya tengo a los niños en cama. Porque lo que sucede en esas habitaciones, la cama era lo que se colocaba contra la puerta para que nadie entrara. Entonces el tener que darle el pan, tenía que mover la cama, la esposa, los hijos, correr todos esos muebles para abrirle la puerta y darle el pan. Por eso le dice el hombre: ya los niños están en la cama. Pero cuando un amigo es importuno, como dice aquí el término, eso se ayuda, hermano, a conseguir buenos resultados. Recuerde, la palabra importuno habla de alguien que persevera, de alguien que es persistente, de alguien, hermanos, que siempre busca una respuesta favorable. Y, hermanos, el ser importuno da buenos resultados. El ser importuno resuelve emergencias.
¿Y ahora por qué estamos hablando de esto en esta noche? ¿O qué era lo que el Señor Jesús quería transmitir en esa lección de medianoche? Es que el amigo más cercano que ustedes y yo tenemos es Dios. Es esa la lección. Él es nuestro amigo cercano y nosotros, aunque somos persistentes, somos constantes para orar buscando sus favores. Es eso lo que Jesús nos busca aquí. Por eso Él dice: pedid, buscad, llamad. Es decir, clamen por auxilio. No importa si es la medianoche. No se sientan ustedes con el pensamiento de que Dios no me va a escuchar, aunque sea la medianoche, aunque el día ya se esté muriendo. Presentémonos delante de Dios, vayamos delante del trono de la gracia de Dios, busquemos una audiencia celestial para que Dios escuche nuestra importunidad, nuestra emergencia, lo que nosotros necesitamos. Uno de los hermanos de nuestra congregación hoy me habló y una tía está ahí internada, grave, el mal estado. Y él dijo: ¿podemos orar? Y claro, ya hemos orado ahí por la tía y estamos ahí esperando. Hay que llevar toda clase de oración, toda clase de petición. El desafío del Señor es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar a las puertas del cielo, llamar delante del trono de la gracia. Hermanos, nosotros somos gente de toda clase de necesidades, a veces en la salud, a veces en lo espiritual, a veces en lo económico, a veces en lo familiar, a veces en lo laboral. Tenemos toda clase de dificultades. Tenemos que acostumbrarnos a tener audiencia permanente delante del trono de la gracia, acceso a la presencia de Dios. Aquí está el desafío que nos deja el Señor Jesús. Esta es la primera lección de medianoche que tenemos hoy. La segunda lección de medianoche la vamos a encontrar en Hechos capítulo 20. Si puede ir hasta ahí, por favor, Hechos el capítulo 20. Mire cómo dice la palabra del Señor, versículo 6, Hechos el capítulo 20 y el versículo 6. Dice la palabra de Dios de esta manera: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Como ustedes saben, es el doctor Lucas el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, y él estaba aquí en un viaje misionero junto al apóstol Pablo. Y dice el versículo 7, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso. ¿Hasta qué hora? Hasta la medianoche. Alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Tratemos de imaginar esta reunión. Sin duda alguna, una casa muy grande, tenía por lo menos sus 3 pisos. Pablo estaba de paso, quizás era la única vez o la última vez que él iba a estar en ese lugar, así que la concurrencia era buena. El texto describe que había muchas lámparas, podemos imaginarlas allí, un recipiente con aceite, con una mecha, o algunas quizás con forma de antorchas pequeñas.
Lo cierto que dice el texto que había muchas lámparas allí, en ese lugar. Y Pablo estaba bien entusiasmado en la predicación. Estaba predicando con entusiasmo, él estaba predicando con fervor. La reunión iba a ser larga porque iba a terminar con la Santa Cena, con la Cena del Señor. Así que dice 3 veces aquí el texto que Pablo disertaba largamente. El pasaje se encarga de reiterar eso, largamente, largamente, largamente. Nadie miró el reloj y de pronto se hizo la medianoche. Y estamos viendo aquí en este mensaje las lecciones de la medianoche. Ya hemos visto una del amigo que buscaba pan. Ahora estamos viendo otra lección aquí también a la medianoche. Algo inesperado, un joven se durmió, estaba rendido de un sueño profundo y se cayó del 3er piso y murió. Ahora tiene que poner atención a eso, porque de verdad murió. Y ahí estaba Lucas, el doctor, ahí estaba Lucas, el médico. Él fue el que escribió, él certificó que estaba muerto, el doctor, estaba muerto. Y Pablo dice, no se preocupen. Y Pablo echa el cuerpo sobre Eutico, que era el joven que terminaba de morir, del mismo modo que en el Antiguo Testamento hizo el profeta Eliseo sobre el hijo de la viuda que estaba tendido en la cama, puso su cuerpo sobre él y aquel muchacho resucitó. Y ahora la experiencia de Eutico era igual. Eutico también resucitó a la vista de todos. Podemos imaginar en ese ambiente ahí, el alma le volvió al cuerpo a mucha gente allí. Oh, qué alivio de verlo a Eutico allí, levantarse, ponerse de pie. El último texto que leí dice que llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Estaban animados, vieron la mano de Dios actuar con poder. Esa medianoche fue impactante. Ninguno se iba a olvidar de esa medianoche, de la predicación, de la presencia de Pablo, de la muerte de Eutico, de la resurrección de Eutico y del preparar los corazones para celebrar la cena del Señor. Una experiencia de medianoche. Yo creo que algunos de nosotros estaríamos entusiasmados por estar en aquella reunión, o quizás no tanto. 3 veces dice la Biblia, Pablo predicó largamente. Y luego que resucitó Eutico, volvamos ahí a leer para no perder de vista lo que sucedió. Observe lo que dice ahí la palabra del Señor, versículo 10. Dice, y entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, quiere decir que celebraron la Santa Cena, disfrutaron de la comunión entre los hermanos, de la comunión con el Señor. Y sigue otra vez la Biblia diciendo, y habló largamente hasta el alba. Es decir, que hasta que el sol salió en el nuevo amanecer, Pablo estaba entusiasmado predicando la palabra de Dios. No hay ningún testimonio que dice que alguno se retiró. Nadie se fue, todos estuvieron, toda la reunión. Predicó largamente hasta la medianoche. Hubo allí un muerto, hubo allí una resurrección. Celebraron la Santa Cena y siguió predicando hasta el alba. Déjeme decirle, ya no vienen predicadores así. Y ya no hay auditorios tan dispuestos a escuchar larga predicación. Eso es muy triste, hermano. Cuando la gente debería alimentarse de la palabra de Dios y disfrutar de la palabra de Dios y crecer a través de la palabra de Dios. Una experiencia de medianoche, una experiencia inolvidable. Todo lo que pasó allí en la ciudad de Troas. Le llevaré a otra enseñanza más, a otra experiencia de medianoche, muy cerca de aquí, en Hechos, el capítulo 16. Ahí vamos a poner nuestra mirada. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16. Mire cómo dice la palabra del Señor, verso 22. Hechos 16 y verso 22. Ahí Pablo en el contexto había sacado un espíritu inmundo de una joven que le daba ganancia a unos plateros. Y dice ahí el verso 22, después que se agolpó el pueblo contra ellos. Ellos eran Pablo y Silas, que era el otro predicador. Pablo y Silas eran los predicadores. Y el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron acetarlos con vara. Es decir, le quitaron la ropa a Pablo
y a Silas. Eso era muy común. Lo hacían siempre con los cristianos para avergonzarlos y para someterlos a duro castigo. Verso 23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, ahí está nuestra palabra, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La experiencia de esta medianoche, la lección de esta medianoche es que vemos a dos siervos dando un gran testimonio del Señor. Venían de predicar, venían de luchar contra el demonio y ahora la gente se agolpó y comenzaron a quitarle las vestimentas y comenzaron a golpearlo. Y dice la palabra que lo golpearon mucho. No fue ahí un correctivo, un golpecito de advertencia. Lo golpearon mucho hasta lastimarlo. Ya conocemos las costumbres que tenían por entonces de castigar con 40 golpes menos uno. Es la expresión que usa la Biblia. Y ahora dice que ellos fueron puestos en el calabozo de más adentro. Y tenemos que comprender que ese era el lugar más oscuro. Ese era el lugar más húmedo. Y en esos ambientes donde se puede encontrar fácilmente cucarachas, pulgas, ratas, lo que podamos imaginar. Y allí fueron colocados en el cepo. El cepo a veces eran cadenas que ataban al prisionero contra la pared con sus manos abiertas, con sus piernas abiertas. A veces los cepos eran maderas que eran puestas en el piso y con manos abiertas y piernas abiertas eran encadenados, le colocaban grillos o grilletes con el nombre que usted le conozca. Y allí estaba Pablo, pero a la medianoche pasó algo. A la medianoche iba a haber en aquella familia carcelaria una experiencia que nunca habían tenido. En ese ambiente donde se acostumbraba a oír voces de insultos, donde se acostumbraba a oír blasfemias, donde se acostumbraba a oír maldiciones, ahora se oía algo distinto en esa medianoche, dos hombres cantando himnos al Señor. Dos hombres golpeados, dos hombres lastimados, haciendo la diferencia en aquella cárcel, a pesar del dolor que tenían en su cuerpo, con la sangre derramada en su cuerpo, cantaban himnos al Señor. Y esta dice también que oraban, y esta es la lección para nosotros, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras pruebas, nosotros también podemos orar y cantar al Señor. Los presos los oían, dice la palabra. Y ahora note lo que sucede. Ponga la mirada ahí, por favor, versículo 26. Dice ahí, versículo 26. Y entonces, dice la palabra, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahí está la prueba que los presos, hermanos, estaban encadenados. Y dice la palabra, y las cadenas de ellos se soltaron. Ahora continúa la escritura, verso 27, diciendo, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Pues sabemos, hermanos, que cuando un preso, un carcelero, a veces el centurión o los soldados se dormían en las guardias como castigos, le mataban. Aquellos que fueron puestos para cuidar la tumba donde pusieron al Señor Jesús,
cuando fabricaron la mentira que hicieron correr de que habían venido los discípulos por la noche y habían abierto la tumba y se habían llevado el cuerpo de Jesús para negar la resurrección, lo que le dijeron a los soldados es: nosotros vamos a hablar para que no le quiten la vida. Pero digan que los discípulos se lo llevaron, que no resucitó. Así él habían tramado. Y aquí el carcelero tomó la espada, se iba a quitar la vida. Y mire, Pablo le dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No se escapó ninguno, estamos todos aquí. No te quites la vida, no te hagas ningún mal, le dice el apóstol. Versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Note la expresión ahí, y se dice: y se metió adentro, se precipitó adentro, porque les habían puesto en el calabozo del fondo, en el último lugar. Y ahora dice el versículo 30, y sacándolo les dijo, el carcelero saca a Pablo, saca a Silas y le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta lección comienza a la medianoche. En la medianoche, donde dos siervos de Dios oran y cantan himnos al Señor. En el lugar más difícil, allí en ese vientre del gran pez, Jonás oró al Señor. Muchas veces en lugares difíciles claman al Señor. Cuando Sansón estaba atado a las columnas y oró al Señor, y el Señor le devolvió la fuerza para tirar aquel edificio donde mató más filisteos que en toda su vida, pero también él murió allí. Pero en una situación difícil, Sansón también oró al Señor y él le escuchó. En la prueba podemos orar, en la prueba nosotros podemos cantar. Esto es lo que nos deja esta lección de medianoche, de confiar en el Señor. Y ahora miramos aquí en el Salmo, yo se lo leo, dice el Salmo 30, dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Ese es el Salmo 35. Está hablando, hermanos, que pruebas difíciles pueden venir sobre nuestra vida, dificultades que no encontramos la solución. Y dice aquí este salmo: por la noche durará el lloro. Va a haber un tiempo de aflicción, pero a la mañana vendrá la alegría. Cuando cruzamos la frontera de la medianoche, hay un nuevo amanecer, hay nueva esperanza, hay nueva expectativa, hay nueva bendición de Dios para nosotros. La medianoche es esa línea que divide. ¿Y qué pasó aquí? No había terminado la historia. El carcelero fue salvo. Él creyó en el Señor. Mire cómo sigue esto. Dice la palabra de Dios aquí, versículo 32. Pablo y Silas. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahora le enfrentaron a toda la familia del carcelero y le predicaron a toda la familia del carcelero. Verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. A esos cuerpos estaban sangrando, el de los predicadores. Y el carcelero, luego de haber creído en el Señor, le lavó las heridas, atendió a los siervos de Dios. Dice: y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermano, aquello que apareció con hechos de violencia, castigaron a Pablo, castigaron a Silas, lo pusieron en el calabozo, cantaban himnos, oraban al Señor, los presos escuchaban. Y ahora el carcelero estaba a punto de suicidarse y conoció a Cristo como su Salvador. Esa bendición alcanzó a su familia creyó en el Señor. Mire todo lo que pasó en aquella medianoche.
lecciones de medianoche, manifestaciones de la gracia de Dios, manifestaciones de la salvación eterna. Y ahora vemos corazones decididos a seguir al Señor. Todos se bautizaron. Y cuando esas cosas pasan hay que festejar. El carcelero fue y puso la mesa y se gozaron todos. Todo eso pasó en una medianoche. Lecciones de medianoche. Un amigo importuno. Un predicador que va hasta la medianoche con su mensaje. Un muerto que resucita ante la mirada sorprendida de todos los asistentes. Una celebración de la cena del Señor. Y una predicación que se extiende hasta la salida del sol, hasta el alba. Una cárcel, hombres golpeados, hombres cantando, orando, gente convirtiéndose al Señor, siendo bautizados y gozándose como familia de Dios. Una nueva familia de Dios. La familia del carcelero se sumó a estos héroes de la fe. Y por último, otra enseñanza o lección de la medianoche. La vamos a encontrar en Mateo capítulo 25. Allí vamos y ese es el final de nuestro mensaje en esta noche. Mateo el capítulo 25. Observe cómo dice ahí la palabra de Dios, Evangelio de Mateo el capítulo 25. Cuando comenzamos a leer, a usted va a distinguir que es una enseñanza familiar para nosotros, que conocemos. Dice el Señor Jesús, Mateo 25, versículo 1, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, ahí está nuestra palabra, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mucha gente cuando lee este pasaje, a través de la historia, no solo de estos últimos tiempos, entran en un terreno de confusión. La primera interpretación que tienen algunos dice: este pasaje está hablando del regreso de Cristo por su iglesia. La segunda interpretación, que es la que tiene más adeptos, está hablando acerca del Señor cuando Él va a venir como un ladrón en la noche en relación con la casa de Israel. Y a ellos los va a sorprender. Ahora, yo no me voy a detener en esa parte de la enseñanza. No voy a poner ningún énfasis en eso. Lo que sí podría llegar a decirles es que la iglesia tiene un esposo y es Cristo. Y hay detalles de una unión celestial, de una boda celestial. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 a 9, ahí habla de las bodas del Cordero, de la unión de Cristo con la iglesia que Él compró con su sangre. Y nosotros somos parte de esa iglesia y estaremos allí, dice la Biblia, vestidos de lino blanco, finísimo. Y ahí usted puede encontrar los detalles. Cristo es presentado como esposo en ese pasaje y la iglesia como la esposa que Él compró con su sangre. Pero quiero ponerme aquí en esta expresión, el clamor de medianoche. Una lección de la medianoche, una enseñanza de la medianoche. Cuando nosotros miramos una medianoche hoy, es algo que está poblado de sombras. La medianoche está poblada por la oscuridad, dominada por la oscuridad. Y cuando yo miro al mundo que nos rodea, los veo que ellos están atrapados en esas tinieblas de la medianoche. Tengo en mi mente lo que les dije: la medianoche nos habla de una frontera, de un límite. La medianoche nos habla de la aproximación al final de un día. Y este mundo que está viviendo su oscura medianoche está al final de una etapa tremenda. Para ellos ya no habrá más esperanza en el futuro. Cuando las puertas de la gracia se cierren, ya no habrá más oportunidad para salvación.
Este es el tiempo que la puerta está abierta, como Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Dice el Señor: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. El mundo que está en tiniebla, en la oscuridad de la medianoche, ellos tienen que oír ese mensaje que Jesús es la puerta, y la puerta está abierta, y el que por él entrare será salvo, porque vendrá el tiempo donde la puerta estará cerrada y no podrán tener ninguna oportunidad de salvación. La medianoche se está llegando al límite. Va a haber un cambio. Para nosotros un amanecer de bendición. Vamos a estar con el Señor. Para el mundo todo es tormento, todo es dolor para los que no tienen a Cristo. Pero un detalle al pasar. En esas vírgenes que son mencionadas allí, unas eran prudentes, otras imprudentes. Las prudentes eran las que tenían aceites en su lámpara, estaban en condiciones de recibir al esposo, a su Señor. Y el detalle es este, y la pregunta es esta: ¿hay aceite en nuestra lámpara? En muchos pasajes de la Biblia nosotros vemos, hermanos, que el aceite está relacionada a una actividad del Espíritu Santo. Cuando nosotros preguntamos si hay aceite en nuestra lámpara, lo que les estoy preguntando: ¿hay actividad del Espíritu Santo dentro nuestro? ¿Está trabajando el Espíritu Santo? ¿Nos está movilizando? ¿Nos está teniendo activo? ¿Nos está teniendo motivados el Espíritu Santo? ¿O nosotros somos de aquellas clases de cristianos que Pablo menciona en Efesios capítulo 4, que él les dice: no contristéis al Espíritu Santo? No lo contristen, no quiten su campo de acción, no le roben campo de acción. Pablo le escribe a los efesios y le dice: no os embriaguéis con vinos en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Estos son los dos polos opuestos, los que contristan el Espíritu Santo. No tienen actividad espiritual en su vida interior, o lo que tienen es muy poco, casi que no se percibe, no se nota la vida espiritual. Pero los otros sí, los que están llenos del Espíritu Santo, y hay otro grupo de cristianos a los cuales la Biblia les dice que tienen la plenitud del Espíritu Santo. La llenura y la plenitud van más allá, porque la plenitud está en aquellos cristianos que tienen victoria constante sobre el pecado. El pecado no los afecta porque ellos son vencedores, son luchadores que cada día, hermano, pueden lucir la victoria en ellos. Pero dice el texto: y se oye un clamor. ¿Y cuál es ese clamor? Lo oímos muchas veces: Cristo viene, Cristo viene. Ese es el clamor. Hay muchas cosas que se están inventando, y hay muchas cosas que al mundo le sorprenden. Pues esta semana que pasó, habían unas imágenes en Irán, en el cielo, de una figura, supuestamente Cristo. Pero como sea, esas imágenes que aparecen de diferentes modos en diferentes puntos del universo, de algún modo le están recordando al mundo de que Cristo va a venir. Yo creo que eso no tiene una relación con Cristo, pero al mundo le hace pensar. Hay un clamor en los púlpitos, aunque somos pocos los que predicamos en los púlpitos, nos permitimos recordarnos que Cristo viene y viene pronto. Aunque otros están metidos en los negocios de la vida y quieren echar raíces en este mundo, sabiendo que no somos habitantes de este mundo, sabiendo que nada nos vamos a llevar de este mundo, porque la Biblia dice: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada de él sacaremos. Nosotros todavía, aunque somos pocos en los púlpitos, pero estamos haciendo sentir el clamor, el esposo viene. El Señor viene, el Salvador viene. Eso tiene que el mundo empezar a tenerlo ahí en sus oídos. Se oye un clamor, y ese clamor, ¿en qué hora aparece? ¿A qué hora se manifiesta? A la medianoche. Cuando estamos por cruzar la frontera hacia el amanecer. Cuando estamos en la última etapa del día. Dice el Señor Jesucristo, dice: mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero un día, hermanos, llegará la noche. Un día ya la noche, Él se refiere a cuando ya no estemos vivos aquí, no estemos de pie. Ya no podremos trabajar. Pero mientras es de día, sí. Es decir, ahora que tenemos vida, esta es nuestra oportunidad de trabajar.
Es nuestra oportunidad de servir al Señor. Y más, hermanos, deberíamos entusiasmarnos, que aunque sea poco, pero lo oímos, un clamor se oye, un clamor se oye. Es el clamor de la medianoche que nos recuerda que estamos al límite. En cualquier momento Cristo va a venir a buscarnos. ¿Cómo puedo hacer yo, como predicador, de hacer un llamado a la gente que abandone las sorderas? No sé cómo hacer eso. No sé cómo hacer ese pedido, pero estamos atrapados en una sordera espiritual que nos impide escuchar este mensaje, ese clamor que algunos oyen de que Cristo viene y viene pronto. Se oye un clamor, se oye un grito, se oye un llamado. El Señor nos está llamando. Estamos viviendo en una hora clave. ¿Cuál es ahora? La medianoche. La medianoche. Ya pronto se cruzará el límite, la frontera. Y habrá un nuevo amanecer para nosotros en gloria. Pero este mundo que está sufriendo lo más oscuro de las tinieblas de la medianoche, esto no es todo, algo peor les espera, que ustedes y yo conocemos, y que la Escritura habla con claridad de un infierno, un lugar de fuego, un lugar que también es de fuego y de azufre. Pero nosotros, hermanos, tenemos que sumarnos al clamor. Nuestras voces tienen que ser parte de ese coro que anuncia de que hay salvación en Cristo. Ser parte del coro que anuncia de que Cristo viene y viene pronto. De llamar a los pecadores al arrepentimiento, que vengan a los pies del Señor y que sus pecados sean lavados en esa sangre preciosa y ellos puedan ser herederos de la vida eterna por la obra de Jesucristo en la cruz. La Biblia nos invita hoy a aprender lecciones de la medianoche. Pues estas lecciones, la de orar, estas lecciones, la de escuchar grandes predicaciones como los que escucharon a Pablo allí, estas lecciones de escuchar a hombres orando y alabando con el corazón al Señor, la de escuchar esta voz que anuncia que el esposo viene, eso nos va a edificar. Esa es la lección de medianoche que necesitamos aprender en este día. Vamos a orar al Señor, vamos a hablar con Dios en esta hora y vamos a darle gracias por su palabra. Y quizás en esta noche Dios habló a nuestra vida y esta noche tenemos que tomar alguna decisión. Hay algo que no estábamos haciendo correctamente, pero estas lecciones de medianoche vinieron para agitar nuestra alma, para removernos, para sacarnos de tanta quietud quizás. Algo hace la palabra porque remueve siempre lo más profundo de nuestro ser. Ya sabemos que es la espada cortante de dos filos que penetra hasta los tuétanos. Esta palabra escarba y puede sacar todo lo que nos inutiliza. Esta palabra escarba y puede sacar de nosotros todo lo que estorba nuestra comunión con Dios. Y esta misma palabra es la que puede darnos una vitamina, un alimento espiritual poderoso para que podamos nosotros poner la mano en el arado y servirle a nuestro Salvador Jesucristo. La palabra que nos anime a tomar decisiones. Estas lecciones de medianoche pueden marcar un cambio para nuestra vida, para nuestra comunión con Dios, para nuestra actividad de servicio al Señor. Te damos gracias, Padres, en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias por cada hombre, cada mujer aquí en este lugar que ha venido, Señor, para oír de ti. Y somos conocedores de que tu palabra no vuelve vacía, que tu palabra hace una obra en nuestra vida interior. Y pedimos, Padre, que conforme a tu misericordia obres en nuestra vida en esta noche. Que algo especial suceda en nosotros, que vuelque nuestro corazón hacia el servicio, hacia la actividad de servirte a ti, Señor. Que puedas mirarnos y vernos tomando la cruz del Señor Jesús y siguiéndole con constancia, con firmeza, día a día, dando gloria a tu santo nombre. Bendice tu palabra, Dios, bendice cada vida y cada decisión que se tomará en esta noche. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en esta noche. Hermano Omar va a venir ahora para guiarnos en una alabanza y damos gracias a Dios por las lecciones de la medianoche.